Si no hay una representación del movimiento obrero, de las organizaciones sociales, no va a haber distorsiones politicistas todo el tiempo. Es decir, como que el mundo es la política de Palacio y la macroeconomía de Excel. Vos podés mejorar algunos elementos de la macroeconomía, pero no hay plan habitacional. Entonces tenés una macrocefalia concentrada en los conurbanos, donde la gente vive como el orto, sin agua, sin luz, sin cloacas, y no es una prioridad que la gente pueda tener una casa. Bueno, para mí eso es un problema de economicismo y de falta de comprensión de la realidad del pueblo. Bueno, y ya estamos con Juan Graboy. Juan, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias por invitarme. El Me matecito, pasaron por como agua, siempre. así que ahora con el mate estamos mejor. Yo dije, este me va a cagar, va a venir lunes de carnaval, qué sé yo, pero no, ahí está. No, yo laburo todo el día, sin pausa, sin prisa. Por la patria. Ahora uno puede decir, bueno, al fin y al cabo sabíamos que antes de asumir Milei, su campaña era una máquina de insultar, de difamar, de desprestigiar, diciendo cosas como que la justicia social es una aberración, hablando a favor de los monopolios. Ahora uno, ¿pensabas que iba a seguir en ese tono, que iba a seguir como campaña, que iba a seguir desparramando? La verdad que sí, porque hay que separar la obra del autor, ¿no? El autor es un personaje extraordinario, lo cual no es ni bueno ni malo ser extraordinario. No es ordinario, no es lo que vemos siempre. No es ordinario. Tiene una característica particular que es frontal y no tiene barreras inhibitorias. Es decir, dice lo que piensa en el momento. Por ahí una semana después piensa otra cosa. Yo conté que a mí me pidió disculpas por haberme dicho ladrón durante la campaña ya como presidente, lo cual tiene su valor desde el punto de vista interpersonal del tipo. Ahora, el problema no es eso que hace. Eso es un problema porque efectivamente él no mide el daño que un presidente actúe como un militante de base, que puede chicanear, o un periodista. Puede chicanear, puede bardear, etcétera. No, bueno, flaco, sos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sos el jefe de la policía, estás poniendo en riesgo a otras personas cuando haces una broma o una amenaza en serio. Entonces, es grave que lo haga, muy grave. Si se quejaban cuando Cristina señalaba a alguien que no pagaba impuestos, bueno, ponerse un traje de Terminator y hablar de poner dirigentes sindicales, diputados, etcétera, hablar de traidores de manera oficial, ¿no? De traición a la patria de manera oficial, es jodido, es jodido. Pero el problema de fondo es que el programa social, cultural y económico que trae Milei es un programa de desguace no solamente del Estado, sino de la propia identidad nacional de nuestro pueblo, de la Argentina, y es un programa que va en el sentido contrario, y esto lo dice él, creo que suscribiría a mi frase, pero tenemos que tomarlo con mucha seriedad en el campo nacional popular. Va en el sentido contrario a todo el pensamiento del general Perón, a todo el pensamiento del movimiento popular desde San Martín para acá. Te iría más atrás, desde la reconquista de Buenos Aires, donde empieza a surgir el sentimiento nacional, criollo, amerindio. Bueno, él representa la antípoda de eso. La extranjerización. Bueno, Perón hablaba mucho en la comunidad organizada que en realidad en el modelo argentino para el proyecto nacional, ahora que está un poco de moda el peronómetro, hay que leerlo directamente de la fuente. Pero Perón habla mucho de, primero, estas técnicas, estas recetas de bajar la inflación. Que es básicamente como querer bajar la fiebre metiéndole un tiro en la cabeza al paciente, ¿no? Porque además la inflación es un síntoma, no es la enfermedad. Claro. Del mismo modo que la fiebre. El problema está en las relaciones de producción, el problema está en la descapitalización del país, el problema está en el modelo de primarización de la economía. No solamente en el síntoma lo expresa, pero
si vos reducís a la miseria a 2/3 de tu pueblo, seguramente va a bajar la inflación. Si la gente no tiene para comprar, Claro. el comerciante va a bajar los precios, no te quepa la menor duda, va a vender menos, a menos precio, va a echar empleados. Es decir, vos podés tener una inflación planchada con un aumento de la tasa de desocupación y una disminución de la actividad industrial interna y un empeoramiento de la distribución del ingreso. Es decir, la baja de la inflación como el superávit fiscal no son fines en sí mismos, tienen que ser medios para obtener un fin. Esa es la diferencia entre el economicismo, donde vos pensás que si las variables macro cierran en el Excel está todo bien, y el humanismo que planteaba el Movimiento Nacional Popular, particularmente Perón, que es el progreso económico es cuando hay desarrollo humano integral, cuando hay justicia social. Si no, no sirve, es una fábula, es una mentira, genera infelicidad, no genera el desarrollo de una comunidad nacional. Entonces ahí hay un elemento que es si confundís los fines con los medios. Y después hay otro tema que es el éxito de este programa. Ahora, ¿no se confunde valentía con temeridad? Digo, yo no creo que Milei sea igual que Cristina, porque Cristina iba al frente, redoblaba la apuesta, qué sé yo, y conseguía objetivos, ¿no? No es que se enfrentaba con una manada de leones y se la comían, porque que yo sepa, terminó su gobierno. No, que a él lo veo temerario. Cristina peleó, ganó y perdió, ¿no? Pero siempre tiró para el pueblo. Bueno, pero además el resultado final fue, cuando vos mirabas los números, luego había conseguido su objetivo. Pero digo, en cada batalla que ella dio, tuvo victorias, tuvo derrotas, tuvo empates, pero siempre tiró para el lado del pueblo. Esto es innegable. Acá puede haber victorias, derrotas y empates de Javier Milei, pero no va para el lado del pueblo, va para el lado de las corporaciones, que parece un concepto abstracto, pero si uno lo ve en concreto, son los empresarios de AEA que festejan, el Fondo Monetario Internacional. Pero además hay otra cosa, no sé si estás de acuerdo, es que no se puede comparar la valentía de un presidente que gobierna para los poderosos con la valentía de una persona que gobierna contrapuesto a los gobiernos de los más poderosos y a favor de los más débiles. O sea, si vos estás a favor de AEA, a favor de Anchana, a favor de la embajada, bueno, no hay que ser muy valiente para hacer eso, qué sé yo. No me parece que eso sea valiente. Redoblar la apuesta contra el tipo que no puede pagar el colectivo, contra el que no puede comprar un remedio, eso no es lo mismo. Bueno, creo que es una frase de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Dónde está la audacia en ser fuerte con los débiles y con los fuertes? Entonces no es lo mismo. Pero con independencia de eso, vamos a decir el coraje, para utilizar el término que usaste vos, tampoco es una virtud en sí misma. Tampoco es una virtud en sí misma. El coraje es virtuoso cuando se utiliza para el bien común. Cuando se utiliza para hacer masacres, yo no tengo ninguna duda de que algún general del Estado israelí que está masacrando niños en Palestina debe tener mucho coraje. Pero yo no estoy de acuerdo con la masacre de niños en Palestina. Y solamente plantearlo te pone en una posición de riesgo, ¿no? Acá y en cualquier lugar del mundo. Sí. Pero yo lo voy a decir con claridad. Yo no estoy de acuerdo con una masacre de niños. Me opongo firmemente a eso. Y entonces uno tiene que ver no solamente el autor, sino la obra. Vos podés tener gente que en la relación interpersonal te puede caer bien. A ver, para usar también una frase del momento. Sin la locura no se puede, con la locura no alcanza. Entonces yo tiendo a empatizar con los que son un poco locos porque me identifico. Hay una neurodivergencia ahí con la que evidentemente shipeamos con Milei, pero más allá de la personalidad del personaje, lo que importa es lo que hay atrás. Y yo francamente creo, y lo dije y lo insisto, en que
es un forro de las corporaciones. Un forro en el sentido de preservativo de las corporaciones. De los Roca, de los Galpering, del Fondo Monetario Internacional, de los grupos de inversión norteamericanos, de la geopolítica norteamericana, y que, podríamos usar una palabra más de la electrónica, es un fusible de las corporaciones, que si se llega a calentar la tensión, va a saltar por los aires. Y nadie le va a dedicar una lágrima. Que la tensión, que reviente o no reviente, es una cosa que va a depender de un montón de determinaciones. Desde luego, lo más lindo sería que él vuelva de Roma con el corazón distinto, con las ideas distintas, después de ver al Santo Padre, que lea Evangelii Gaudium, Laudato Si, que piense dónde están las prioridades, que se dé cuenta que la autonomía absoluta de los mercados siempre nos ha llevado al desastre, que el orden espontáneo de las cosas es el orden del más fuerte, que vuelva y que cambie de programa económico y que aplique ese coraje para el bien y ese carisma que tiene para el bien. La verdad que lo dudo, porque es un fanático de un dogma malvado, ¿no? Es un fanático de un dogma malvado. Ahora, en el contexto donde la política parece ser la arena del oportunismo, del panquequismo, evidentemente a alguien le puede generar simpatía. Incluso en nuestro campo, a alguien le puede generar simpatía a alguien que va con su dogma en forma fanática para adelante. Me la generaría a mí si no fuera porque tengo absolutamente claro el sufrimiento que genera el pueblo y además lo comparto y lo vivo todos los días. Hablando con el pisero de la calle Yerbal en Boulogne, que tenía 17 empleados y ahora tiene 2. Lo fue perdiendo con el tiempo, no es que los perdió ahora todos con Milei. Y que dice, si tengo que cerrar me cuelgo. Y me lo dice mirándome a los ojos y me lo dice en serio. Lo veo con la demanda en los comedores, que todavía no se resolvió, porque hay una desgraciada, ignorante e ineficaz en el ministerio que quiere cuidar las vidas cuando están en el seno materno, pero una vez que salen del seno materno no le importa un carajo la vida de los niños, porque los está haciendo padecer, porque en este momento hay niños que están padeciendo hambre en serio y de manera deliberada, no por un error o por un problema, no, de manera deliberada, porque ella decidió suspender la ayuda económica y pretendió lavarse la cara con Cáritas, que rápidamente salió con un comunicado de decir, miren, nosotros cubrimos el 3% de esta demanda. Si no están los comedores de los movimientos sociales, no se cubre la demanda. ¿Y con los evangelistas la cubre? No, es el 1%. Así era, es el 1%. De hecho, si vos ves la transferencia que dan, son para, creo, de 36.000 personas, más o menos. Es literalmente el 1%. Estamos hablando de 4 millones de personas. O sea que va a seguir el hambre, entonces. Va a seguir la inatención. No, porque se va a arreglar el tema de los comedores. Pues se va a arreglar o se va a arreglar. Eso ahí no hay margen. ¿Se va a arreglar o se va a arreglar? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se va a arreglar o se va a arreglar? Porque ahí ya sería así, no tanto maldad, sino estupidez. No hay margen para que dejen a la gente sin comer. Si quieren mantenerse mínimamente entre los cauces de la democracia. Nosotros publicamos una nota este fin de semana en donde hablamos con los médicos de la guardia de los hospitales. Sí. Y nos dicen que llega gente que dejó de tomar las pastillas porque no las pueden comprar. Y dejó de tomar la pastilla para la presión y tuvo una CB, dejó de tomar la de la diabetes y tuvo un pico de diabetes, que hay gente que incluso le pide que le internen para que den los remedios ahí, porque si vuelvo a mi casa no puedo tomar los remedios, gente que no tiene prepaga, gente que no puede comprar medicamentos, es decir, están pasando cosas graves en muchos sentidos, además del hambre que es muy grave, por supuesto. Para los sectores medios, pero ahora, a ver, ¿por qué todos hablamos de marzo? O muchos hablamos de marzo. Empiezan la clase. Claro, la canasta escolar. O sea, en la escuela pública a mí me llegó la lista de útiles y vale un huevo. En la privada duplican la cuota de los coles, todos los coles duplican la cuota. Los materiales que en general son más caros van a ser muy difíciles de comprar. La prepaga, recién me fijaba la OSDE más barata, 60% y yo creo que va a aumentar otro 30, 40 ahora.
Es decir, los elementos de la sociedad de consumo de esta civilización occidental que proclama Milei en Davos cuando dice Occidente está en peligro, que es el acceso a estos bienes, bueno, para la mayor parte de la clase media argentina está finiquitada y el que tiene que alquilar, triplemente jodido. ¿Qué caro le sale a la clase media ser antiperonista, ¿no? Porque cuando está el peronismo, criticaban a Cristina por las cadenas nacionales o la falta de vaso de Starbucks tomándose un daiquiri en Pinamar. Pero ahora le está saliendo carísimo el antiperonismo. Hay muchas clases medias. Hay muchas clases medias. Hay clases medias que son peronistas, hay clases medias que son progresistas, hay clases medias gorilas. Yo creo que... Ha perdido el peronismo, ¿no? Sí, sí. Gente que votaba a Cristina lo votó a Milei. Pero sí, bueno, pero eso no los convierte en antiperonistas, los convierte en desencantados de un movimiento que en los últimos 4 años no hizo las cosas bien. Y desde luego el costo... Esto también me voy a poner un poco bíblico, ¿no? Son como esos castigos. Para mí esto es un castigo también que tiene un elemento de lección, o sea, de aprender. Porque Milei es un poco el flautista de Hamelin, digamos, dice que se va a llevar a las ratas, que vendría a ser la casta, pero en realidad se lleva a los niños, no a las ratas, se lleva a los niños. Y ni que hablar de los viejitos, ¿no? Que ya perdieron poder adquisitivo de las jubilaciones, que no van a tener los bonos. No. Entonces, las dos puntas de la fragilidad. Entonces yo creo que de la dirigencia política de este campo, el que más tiempo estuvo con Milei, de conversación, etcétera, salvo alguno que haya tenido conversaciones secretas, pero las públicas, y que podría tener algún elemento de simpatía por su personalidad excéntrica, ya ni siquiera lo quiero mencionar, porque el daño que está haciendo, claro, cualquier cosa que me pueda caer simpática, bueno, no la puedo ni decir, no la puedo ni decir, porque veo cómo sufre la gente y digo, me chupa un huevo que el chabón sea disruptivo, etcétera, digamos. Eso hace un año por ahí, ahora que veo las cosas es... yo quiero enfrentar, quiero derrotar este programa económico. Quiero que este programa económico... No, yo soy un opositor frontal a este programa económico. ¿No te gusta eso de que redoble la apuesta? ¿Eso no te parece? Que haga lo que quiera, pero yo quiero que pierda en su apuesta. Quiero que redoble todas las apuestas que quiera, pero que las pierda. ¿Qué pasa ahora todas. si entra Macri? Macri ya está adentro. A través de los dos personajes más importantes de la era Macri, que son Toto Caputo y Sturzenegger, que son los que manejan la platita, el plan platita para los ricos. Y Bullrich, ¿no? Y Bullrich, que es básicamente la retaguardia para garantizar el plan económico. Que hasta ahora fueron fuegos artificiales, es verdad que podría haber sido peor y gracias a Dios las cosas no pasaron a mayor, o porque ya nos estamos acostumbrando a estos despliegues de fuerza, a estos tours de force exagerados, pero que en definitiva es la retaguardia del ejército económico-financiero que lideran Sturzenegger y Caputo, que son responsables de las dos grandes estafas que hubo en la Argentina del siglo XXI, la del megacanje, Sturzenegger, y su negociación de la deuda, el bono de 100 años de Caputo y la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, es decir, es una banda de delincuentes financieros. Por lo tanto, el macrismo, el espíritu del macrismo está dentro. Después, si logran hacer lo que ellos llaman el takeover, el secuestro del gabinete de Milei y poner 3 o 4 ministros más, le puede dar un poco más de solidez en términos, o no, qué sé yo, la verdad que no. Los elementos centrales de la política económica están. Por eso yo cuando hablamos de la mega ley y del decreto, que son una bosta y hay que derrotarlos, planteaba la cuestión de las mamushkas, digamos, ¿no? Que el decreto es la segunda capa y la mega ley es la tercera capa, pero lo que importa es el corazón. Y el corazón de la cuestión está en cómo están manejando la macroeconomía, cómo están, como dicen los economistas, desarmando las posiciones en pesos para
promover una dolarización que ojalá no la puedan hacer, porque nos van a arruinar. Esto va a ser Ecuador en el peor de los sentidos. O sea, va a ser un paraíso narco y los salarios van a estar planchados. Van a estar planchados en niveles de el Congo, no en niveles de Estados Unidos. Entonces, es una especie de menemismo trucho. O sea, menemismo sin que un pedazo de la clase media se vaya a Miami. Claro. Es decir, porque hubo un menemismo donde la mitad perdió, pero la mitad ganó. Acá no, va a ganar el 10% nada más. Al resto, el 90% restante, le van a joder la vida, nos van a joder la vida. ¿Y qué ves frente a eso? Porque uno dice, bueno, si se arma un polo, entra Macri, y se arma un polo de extrema derecha, fascista, como le quiere decir, por ahí puede ser una invitación a que del otro lado haya una unidad de un polo en donde lo que una sea justamente la democracia. Bueno, ¿Hay espacio para eso? Creo que eso está latente. Es decir, hay una primera demarcación que es la democracia constitucional, el Estado social de derecho, versus modelos con niveles de autoritarismo que van creciendo y la disolución de los elementos que quedan del Estado social de derecho, que tampoco funciona bárbaro, ni funcionaba bárbaro hace 6 meses, ¿no? Entonces hay una primera delimitación, que es importante, sí, pero no alcanza. Porque es una delimitación conceptual y filosófica. Pero después a la hora de los bifes hay que planificar y llevar adelante un programa que garantice los derechos que están enumerados en nuestra Constitución Nacional. Es decir, no hay que inventar la rueda. Hay que hacer que la rueda ruede. Entonces, la salud, la vivienda, la educación, el acceso a la tierra, la protección del trabajo en todas sus formas, que incluye la economía popular, todo eso está en nuestra Constitución. Y el problema es que se ha vuelto nominal. Entonces, hay gente que te puede mirar y te puede decir, mirá, con la democracia no se come, no se educa, no. Y yo sigo creyendo en la democracia, sigo creyendo en la democracia constitucional. Creo que con la democracia y con la Constitución en la mano se puede enfrentar y resistir a este gobierno que es antinacional, antipopular y deshumanizante, y que es nuestra obligación enfrentarlo en todos los campos y en todos los terrenos, y que la alternativa hay que construirla pero con mucha claridad de qué es lo que se va a hacer, qué programa se va a llevar adelante, y esa es una tarea, ¿no? O sea, es la doble tarea, resistir la ofensiva. Bueno, además la lógica de cualquier organización política, que es un liderazgo. Desde luego. Liderazgos que posiblemente, aunque cueste a nuestra identidad nacional, pero posiblemente tengan que ser un poco más colegiados y colectivos. Entender de que acá no hay ningún genio y que no hay herederos. Que no hay herederos ni herederas de liderazgos como el de Cristina, que son intuita persona, se diría en derecho, o sea, inherentes a la persona. No son transferibles. Los votos pueden ser transferibles, ni no sé si tanto. Acá no hay ningún genio. Ni Quintela, ni Grabois, ni Axel, ni Máximo, ni Mayra, ni no sé a quién te puedo nombrar más, ni Santoro, ni Di Tulio, ni qué sé yo. Somos todos seres humanos de carne y hueso, bastante limitados. Bueno, los intendentes también, los gobernadores, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, que tenemos que encontrar la forma de complementar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades como dirigentes. No es fácil, porque estamos acostumbrados a liderazgos deslumbrantes. Bueno, creo que es un camino que tenemos que aprender, ¿no? Sí, con liderazgos, sí, con conducciones, pero con conducciones un poco más colegiadas
y todos bajar los niveles de vanidad que tenemos. Yo el primero, es decir, hacer un ejercicio espiritual para que efectivamente primero esté la patria, después el movimiento, después los hombres, ¿no? Y las mujeres. Bueno, eso nos cuesta a todos y a todas. Bueno, la verdad es que cuando uno quiere plantear qué hacer para adelante frente a esto, hay muchos que no quieren que debatamos. Dicen, no, callate, no cuestiones nada, qué sé yo. Y si no, ¿cómo se crea algo nuevo? Si no, revisamos un poquito qué pasó en los últimos 4 años. Porque es muy fácil agarrar a una persona y decir, fue este, entonces pongo a otro y ya está. Me parece una simplificación. Bueno, vos lo marcaste, ¿no? Vos dijiste, nos equivocamos al pegarle demasiado a un gobierno peronista. No, yo puntualizo en lo de Guzmán, no porque crea que Guzmán acertó en todo. De hecho, creo que se equivocó mucho. Lo puntualizo porque es algo de lo que yo puedo hacer autocrítica. Claro. Porque es algo que yo hice, para no andar señalando con el dedo a los demás sin... Bueno, que resultó en que después la orientación macroeconómica la define Massa, que dentro de la coalición es la persona con la que tengo más distancia ideológica, creo, y que los resultados fueron muy malos. Los resultados económicos fueron muy malos. Tuvo la sequía, ¿no? Sí, también estuvo la pandemia antes. Es decir, factores, externalidades siempre hay. Pero los resultados fueron malos. O sea, vos decís, yo no tenía que haberle hecho oposición a Guzmán. No tendría que haberme prendido en algo que era limar a Guzmán. Porque también en esto, en política como en ajedrez o en cualquier actividad donde mueven blancas, negras, azules y grises, vos tenés que ver 3 o 4 jugadas más adelante. Entonces, ¿limar a Guzmán para qué? Porque si era limar a Guzmán para que venga Gelbar o para que venga, qué sé yo, alguien que tuviera posiciones más profundas en términos de redistribución de la riqueza, de confrontación con el Fondo Monetario Internacional, pero para que venga alguien que tiene posiciones más conservadoras todavía, ¿cuál era el sentido de eso? ¿No? ¿Y cuál era el sentido de eso? ¿Por qué se lo limó a Guzmán? Bueno, cada uno tendrá los motivos por los cuales hacer lo que hizo. Mis motivos era porque yo estaba en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y porque veía que no había conocimiento de la historia de nuestro país en la política de Guzmán, y particularmente por un hecho que después él me lo explicó y me lo aclaró cómo fue, pero me voy a reservar su respuesta, que es, yo le presenté la cuestión del salario básico universal, que es un seguro social para que todo el mundo tenga lo mínimo para comer. Me dijo que me iba a hacer una devolución en un mes y no lo hizo. Y a mí la gente que no cumple no me gusta. Después él me dio una explicación de quién le había dicho que no y qué sé yo. Bueno, de todas maneras estuvo mal. Y era un tema que para mí es fundamental, digamos, porque los que más sufrieron la reducción de su poder adquisitivo fueron los trabajadores y trabajadoras informales. Y esto era un complemento a algo que fue una política extraordinaria, que fue la asignación universal por hijo, pero que fue en un contexto donde la demografía y el núcleo familiar funcionaba distinto. Entonces ahora hay muchos jóvenes adultos sin hijos que están en la informalidad y que están realmente jodidos, porque los ingresos de su actividad laboral, desde el cartonero hasta el que labura en una heladería y le pagan el día, son bajísimos. Y hablando con gente que tiene negocios de barrio, el tercero que me dice lo mismo, pero el otro día fue particularmente gráfico, que es, yo les pago 9 lucas por día, me decía. Para vender en la esquina droga, les pagan 14. Bueno, y en la mentalidad del pibe que por ahí creció los últimos 8 años, ¿no? Toda su adolescencia, sin valores, sin ejemplaridad, sin proyecto de país. Desde luego que es tentadora la oferta, sobre todo si te están diciendo que para ser un campeón para ser un héroe tenés que tener plata. Y que el resto son casi parásitos sociales. Entonces, si nosotros planteamos una política que no sea transformar a Argentina en un narcoestado,
nos tenemos que oponer abiertamente al programa de Milei y plantear que para los sectores informalizados tiene que haber un piso de ingreso que les permita vivir con dignidad. Y esas son cosas que, sobre todo lo segundo, en los que tienen sueños keynesianos, no entra. ¿Por qué no entra? Porque piensan que va a volver a haber pleno empleo si hay políticas adecuadas. Bueno, con cómo nos va a dejar Milei, aunque cambie de programa mañana, ya no hay chance de eso, si alguna vez la había. Claro. Entonces va a haber que empezar a pensar cómo hacemos para que la gente pueda acceder a la demanda básica de los productos necesarios y que no se caiga de hambre, ¿no? Que uno pensaría que ante la mala situación, que no es nacional, la concentración de ingresos ha hecho caer a la clase media en prácticamente todo el mundo, la gente iría a una respuesta como tus propuestas. Y sin embargo, en muchos lugares del mundo termina en la extrema derecha. ¿Tenés algún...? Bueno, ha pasado, esto lo hablaba... Yo doy clase de teoría del Estado en la Facultad de Derecho y mi maestra, una marxista dura, que ahora debe tener 80 y pico de años, Beatriz Rasla. Y ella hablaba mucho del surgimiento del nazismo en Alemania. Sin extremar posiciones, porque acá también si uno toma dimensión histórica, en la Argentina tenemos democracia, en la Argentina no se tortura, no se mata, no se desaparece gente y eso hay que valorarlo mucho. Y yo cada día lo valoro más. Cuando era más pibe estaba más enojado con la formalidad democrática, decíamos democracia formal, no es democracia real, cosa que es cierto, no es democracia real, pero ya la formalidad democrática es bastante importante. Pero bueno, entonces, que cuando hay una crisis grande se abren dos caminos, se abren caminos distintos. O sea, cuando se generan las condiciones objetivas para los procesos de cambio, esas condiciones objetivas pueden realizarse a partir de las condiciones subjetivas, que es la capacidad política, para un lado o para el otro. Y desde luego que los que se apoyan en las oligarquías, en las grandes burguesías, en los poderes internacionales, en la prensa concentrada, van a tener más herramientas y eso está a la derecha del espectro político, que como la historia desde la Revolución Francesa para acá define a la derecha, que son los que están con las minorías enriquecidas y tienen más poder. Y los que estamos del otro lado del mundo, que tenemos menos poder, ¿qué tenemos? Nuestra capacidad organizativa, nuestras ideas, nuestras convicciones, y hay un elemento que por ahí falta y que hay que profundizar, que tenemos que tener la fuerza del ejemplo. La fuerza del ejemplo de la consecuencia, la constancia, la frontalidad, de decir lo que pensamos y hacer lo que decimos, de no querer emular en nuestra vida a la burguesía, a la oligarquía. Y tenemos también una ideología, una doctrina nacional que se fue construyendo en 200 años de historia, que hay que actualizarla y que hay que ponerla en valor. Creo que esa es un poco la tarea que hay, ¿no? O sea, la doble tarea de confrontar con esto que está sucediendo aquí y en varios lugares del mundo y construir esa alternativa nacional, popular, latinoamericanista con los nuevos elementos que requieren los nuevos tiempos. Es cierto que hay gente que le molesta el debate. Es cierto que hay gente que le molesta el debate. Bueno, se lo tendrá que bancar la gente que le molesta el debate. Es decir, insisto, yo no creo que haya nadie acá que la tenga demasiado clara. Si hubiera alguien que la tuviera demasiado clara, no estaríamos en la situación en la que estamos. Los que sí tienen claras las cosas son estas corporaciones, son Caputo, Sturzenegger, es el Fondo Monetario Internacional, que son los que lo tienen de preservativo y de fusible a Milei, como han tenido de preservativo y fusible a los milicos, como han tenido de preservativo y de fusible a... Viste, vos tenés los fusibles, en general son fanáticos, porque Videla, que era un torturador, un genocida, era un fanático también. Era un fanático. Sí. Y yo no sé si
si está bueno dar un ejemplo de una época terrible, pero conceptualmente hay algo que une muchos momentos de nuestra historia, que es que los que siempre se salvan son los Blaquier. Ellos pueden hacer un apagón, mandar a matar gente, pueden ser los ideólogos de los golpes, pero siempre se salvan. Y vos tenés los Sturzenegger y los Caputo, que son empleados permanentes, el staff permanente de los sectores de poder económico, y después tenés, para decir un tipo que el otro día leía, ¿no? Coto. Con la que te afana vos, se armó el edificio más lujoso de Miami, no sé, de 88 pisos, y vos decís, Coto, uno que supone que es de la burguesía nacional, creo que es matancero, el tipo. No, se dedicó a cagar a todo el mundo, a extraer la plusvalía de los sectores formales, informales, etcétera, a través de aumento de precios injustificados, que como tiene una integración vertical en la cadena de la carne, la puede ofrecer un poco más barata, pero te vacuna con los precios de las otras cosas cuando vas ahí. Y toda la que ganó acá la pone en Miami. Bueno, esos tipos, que son los que aplauden a estos personajes, los empoderan, les dan una pátina democrática, yo también creo que hay que confrontarlos. Y ahí es donde chocamos con algunos compañeros de nuestro campo que plantean que confrontar no es realista, bueno, yo voy a seguir pensando igual. Confrontar no quiere decir destruir, ¿no? Quiere decir que cumplan las normas impositivas, que cumplan la ley de abastecimiento, que ya no existe más porque está en un DNU que sigue vigente, que cumplan la ley de góndolas, que ya no existe más porque está en un DNU que sigue vigente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando un poco del DNU, es importante recalcar que Mayans creo que pidió la sesión especial en el Senado, no se la dio a Villarroel, que es otro peligro que anda agazapado por ahí, pero que el 1 de marzo, a ver, ahí hay que voltear al DNU. Esa es una tarea de todo nuestro campo. Así como se logró que se caiga esta ley, que fue un pequeño triunfo, fue una derrota catastrófica para el gobierno, no en su core, no en el centro de gravitación de su política, pero sí en otros aspectos. Y eso se debió a que hubo pelea, a que la pelea se dio en la calle, a que algunos gobernadores como Quintela y Yarlora se plantaron bastante, es una cosa que hay que rescatar, a que la CGT hizo un paro extraordinario el 24, es decir... Me parece muy interesante esta parte que estás diciendo, porque hay que cambiar los conceptos, ¿no? O sea, uno no puede decir, no, bueno, estos tipos no sirven para nada, la CGT como no hizo paro antes, entonces ahora no la valoro, el cordobés, viste que los cordobeses no nos quieren. No es momento de dividir, sino de agarrar lo mejor de cada uno en este momento, somos lo que somos en el presente, y unir. Sobre todo, estoy de acuerdo, sobre todo porque no hay ningún genio. Claro. Porque si vos tuvieras a alguien que puede decir, son todos una mierda, y nosotros somos los iluminados, y yo le veo eso un poco de luz ahí, y capaz que si me voy con los iluminados, pero yo iluminado no soy, y la verdad que no veo muchos iluminados. Entonces, aplica el baño de humildad y decir, bueno, ¿qué aporta cada cual? ¿No? Porque también después está la idea del pragmatismo y del realismo político, que es que otros calienten la pava de un mate que me voy a tomar yo. Eso yo ya lo viví en el 2001. No se va a repetir. Por lo menos yo voy a hacer lo posible para que no se repita. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que tener un debate interno más profundo sobre el programa, sobre la orientación, sobre lo que hay que hacer, el qué hacer, que es lo más importante. No el chusmerío, no el radio pasillo, no quién es más amigo de tal o de cual, qué hacer.
los que mejor podamos explicar qué hacer, y lo vamos a explicar no solamente como objetivo, sino cómo lo vamos a hacer, cuándo, con qué plata, dónde la vamos a sacar. Bueno, ese es algo importante. Y esas discusiones las tenemos que dar, mala leche. El que no le gusta, que se la banque. Después pueden pasar cosas, pero por lo menos es el camino que nosotros elegimos. Y esto no es en contra de nadie, es querer encontrar una vuelta a 8 años de frustraciones, ¿no? 8 años de Así que esta vez hay que dirimir la organización popular de otra manera. O sea, a mí no me cabe la menor duda, digamos. Hay una idea también con el movimiento obrero, con el sindicalismo, con los movimientos sociales, que está un poquito de moda en algunas superestructuras políticas. Son todos chorros, son punteros. ¿Por qué no se van a lavar? Como si los políticos fueran, digamos, como si Insaurralde no existiera, digamos. No. El movimiento obrero tiene miles y miles de delegados en todo el país. Fue el primero que reaccionó frente a esta situación. Perón le asignaba 1/3 de la representación política a los trabajadores. 1/3 a las mujeres y 1/3 a los políticos organizados en partidos o agrupaciones. Bueno, las mujeres ya existe la paridad. Entonces hay que rearmar un esquema de representación donde esté el movimiento popular, el movimiento obrero, los que ponen el cuerpo en la trinchera del trabajo y en la trinchera de la pelea callejera todos los días, y los que sufren las injusticias. Yo estoy convencido, si no hay una representación del movimiento obrero, de las organizaciones sociales, no va a haber distorsiones politicistas todo el tiempo, es decir, como que el mundo es la política de Palacio y la macroeconomía de Excel. Entonces por ahí vos podés mejorar algunos elementos de la macroeconomía, pero no hay plan habitacional. Entonces tenés una macrocefalia concentrada en los conurbanos, donde la gente vive como el orto, sin agua, sin luz, sin cloacas, y no es una prioridad que la gente pueda tener una casa. Bueno, para mí eso es un problema de economicismo y de falta de comprensión de la realidad del pueblo. Que pasan, yo creo que pasó durante el gobierno de Cristina, y Cristina lo reconoce, o lo reconoció. Ella me decía, cuando asumió Alberto, yo le dije que la vivienda tenía que ser su prioridad porque yo no lo hice. Y es algo que yo le digo a Axel todo el tiempo. Axel, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Creo que el futuro de Axel, que para mí es un gran dirigente, me molesta mucho cuando lo atacan. Creo que el futuro de Axel está en cómo resuelva el problema del acceso a la tierra para vivienda. Y aunque tenga todas en contra, con coraje, con planificación, con decisión política, él puede crear 500.000 de lotes en el tiempo que tiene. Y hay lugares extraordinarios como la traza de la nueva autopista Perón, que se hizo durante su gobierno, o se terminó durante su gobierno, que si no se planifica cómo se va a utilizar ese territorio, se van a dar dos fenómenos, que son dos fenómenos paralelos, el de los countries y el de las tomas. Es decir, es tierra que está muy bien conectada, donde hay... Sí, sí. A ver, se juntan 3 o 4 porongas del barrio con apoyo de narcos, te arman una toma, lotean 400, venden a guita de un palo, que es algo que la gente puede comprar. Sí, sí. Un palo son, que $1.000 son, ¿no? Bueno, la gente paga en cuotas, vive sometida a esa mierda, te terminan matando a 5, como pasó en La Matanza. Yo soy abogado de esas familias. ¿Y dónde está la responsabilidad de eso? Bueno, hay responsabilidades compartidas, pero hay una responsabilidad en que exista esa especie de dimensión desconocida, que es la tierra que no se sabe muy bien si tiene dueño, que no tiene dueño, pero que niata contra el vidrio. La gente que no tiene un pedazo de tierra para vivir, la mira, la mira, la mira, y cuando ve a alguno que se anima, sea narco, sea lo que sea, va y compra, Claro. Y lo otro son los countries. Entonces, bueno, digo,
creo que el futuro de Axel se va a dirimir en el terreno de la batalla habitacional, porque porque es algo que se puede hacer sin plata. Por las leyes que existen, por la ley de acceso justo al hábitat, por la ley de urbanización de barrios populares, porque no lograron sacar el financiamiento del Fideicomiso de Integración Sociourbana, donde participan las provincias, y que tengo que decir también, reconocerle a muchos dirigentes de las provincias, particularmente a Yerllora, pero no exclusivamente, que ellos primero querían que se coparticipe el total, y después la Mesa Nacional de Barrios Populares les mandó una carta y les planteó, miren, acá hay un pedazo que es el financiamiento de la Ley de Barrios Populares, que viene del impuesto país. Esto no lo toquen. O sea, no busquen la coparticipación a costa de las barriadas. Y que, así como digo una cosa, digo otra. Ese fideicomiso se financió en gran parte con una de las mejores cosas que se hizo durante el gobierno anterior, que fue el impuesto a las grandes fortunas, que lo impulsó casi en soledad máximo. Así es. Casi en soledad máxima. Con la resistencia de Alberto y su gente durante mucho tiempo. Y que eso financió, el 15% fue a los barrios populares de eso. Que fue una ley con la que tuvimos un tironeo fuerte, porque es una ley que nosotros negociamos durante el macrismo, cuando mi rol no era ser dirigente político, sino dirigente social, y yo negocio con cualquiera como dirigente social. Y espero que mis compañeros y compañeras puedan sentarse en la mesa con esta persona desagradable y espantosa llamada Petovelo para destrabarlo de los comedores, porque es su rol. Como el movimiento sindical se tiene que sentar con el ministro de Trabajo, que no hay más, porque no hay más Ministerio de Trabajo. No sé quién carajo es ¿Quién es el secretario de Trabajo? No sé. Nadie sabe. No me acuerdo en serio. Pues que ¿qué te creo? Yo tampoco. Nadie sabe. ¿Yacine se llama? Yacine, bueno. Si te lo cruzás por la calle no lo reconoces. Fue a ver a Daer, Yacine, y se fue con 2 abogados de Techín. Y claro, bueno, y si ¿a quién le dieron? Creo que debe tener en su tarjeta. ¿A quién le dieron YPF? Secretario de Techín, dice. ¿A quién le dieron YPF? ¿A Tecpetrol? No me acuerdo el nombre del presidente, el CEO. Claro. Pero lo googleás, como dice Sergio Tomás, y es el tipo de Tecpetrol. O sea, está totalmente secuestrado por las corporaciones, los lugares importantes del Estado. Claro. ¿Es así? Bueno, Juan, muy linda la charla. En algún momento tengo que terminarla, pero la seguimos. Otro día. Vení seguido que la gente te quiere mucho. Bueno, gracias. Yo los quiero mucho y gracias por invitarme.